Buen día. Nuestra investigación, el tema es la ideología de género de los docentes de educación física, un análisis desde los ambientes e-learning. El problema lo iniciamos con esta introducción. Hace apenas 10 años, incluso 5, la ideología de género era una chaladura, es decir, una extravagancia o locura de unos cuantos académicos y lobbies transexuales. Ahora es una ideología política que actúa como ideología oficial de varios países e incluye multas e inhabilitación a quien la critique. Partiendo de ello, para el 2030, la ONU pretende desarrollar unos objetivos de desarrollo sostenible, el cual, el número 5, habla de la igualdad de género, que consiste en igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres y para niñas y niños. Hasta ahí todo es claro. Sin embargo, la ideología de género, basándose en este objetivo 5 de la igualdad de género, no solamente pretende la igualdad de derechos, responsabilidades y trato de hombres y de mujeres, sino que sea una igualdad en todos los sentidos, a tal punto de desconocer las diferencias biológicas, fisiológicas o naturales, tanto de hombres y de mujeres, a tal punto también de que no existan ni hombres ni mujeres. Por ello, la ideología de género choca directamente con las ciencias, y de allí nuestro proyecto de investigación, porque la educación física, como tal, se basa justamente en las ciencias para llevar a cabo sus planes, programas y proyectos curriculares de acuerdo al crecimiento y desarrollo corporal de los estudiantes, ya que las ciencias han demostrado que el cerebro del hombre y de la mujer no son iguales, que la forma de pensar tampoco son iguales, la forma de funcionar no son iguales, y que los comportamientos, gustos, intereses y deseos tanto de hombres y mujeres no son iguales, porque de acuerdo a su biología y genética hay unos comportamientos que los diferencian y no son construcciones sociales ni culturales, son producto de la naturaleza. La ideología de género dice que esas diferencias de hombres y mujeres son producto de la cultura, en especial de la educación y de la influencia de la educación en los niños. Por ello, la educación física choca de frente con la ideología de género porque la educación física sí se basa en las ciencias. De allí que hay que hacer una claridad en que sexo no es género. Algunos estudios y a nivel social, cuando se habla de género, se piensa que está hablando de hombre y de mujer, pero no. Género es la construcción cultural y social de la autopercepción de la persona basado en sus sentimientos y emociones y de sus prácticas sexuales. Yo defino género como la normalización y legalización de las prácticas sexuales de cada persona. Es decir, que de acuerdo a su práctica sexual hay un género. Inicialmente hablaba de los heterosexuales, homosexuales, lesbianas, intersexuales, transexuales y de ahí para allá a tal punto de que Facebook en un momento reconocía 112 géneros y hay académicos que hablan ya de 300 géneros y otros autores que dicen que de acuerdo a la persona y a sus prácticas sexuales pueden haber, puede haber un género, es decir, miles de géneros de acuerdo a su práctica sexual. Por ello, este proyecto no es una lucha contra la mujer, ni contra grupos homosexuales, ni grupos feministas, ni nada por el estilo, sino que pretende que el docente de educación física tenga claridad sobre los pilares y, y conceptos que usa la ideología de género para penetrar en educación, tales como enfoque, perspectiva, identidad, expresión, igualdad de género y otros muchos que tendremos que ver en este proyecto. Es así que la doctora Marta Novoa concluye de que se debe dar claridad a los distintos modos en que es empleada la expresión género para potenciar un uso más genuino y positivo para la persona humana, para la familia y para toda la sociedad, que es el que corresponde a la perspectiva de género. Por ello, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿De qué manera influye un ambiente de learning en las concepciones y significados de los docentes de educación física sobre ideología de género? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues primero tenemos que seleccionar y ubicar los docentes de educación física de Bogotá, de los colegios oficiales, los, algunos docentes que nos puedan colaborar para esta investigación, conocer sus conceptos sobre ideología de género, luego ubicar los conceptos de la ideología de género para incorporarlos en un ambiente de aprendizaje learning,
Posteriormente hacer el análisis de cómo influye este ambiente de aprendizaje en las concepciones de los docentes de educación física. Ahora, ¿cuáles son nuestros objetivos? Explicar la incidencia de un ambiente de aprendizaje de learning en los significados y presuposiciones de los docentes de educación física sobre diversos conceptos de la ideología de género. Para ello, tenemos que reconocer la situación inicial sobre los conocimientos que tienen los docentes de diversos conceptos o términos que emplean la palabra género. Luego, se tiene que identificar los conceptos que predominan en la ideología de género para incorporarlos en un ambiente de aprendizaje de learning. Luego, implementar y diseñar, o sea, diseñar e implementar el ambiente de aprendizaje para que los docentes puedan participar. Y por último, evaluar los efectos de ese ambiente de aprendizaje sobre esos conceptos de los docentes. ¿Y por qué? Porque es que ya aclaramos que sexo no es género y la educación física, sus contenidos, sus planes curriculares, sus planes de formación se basan justamente en las diferencias sexuales tanto de niños como de niñas. Y como la ideología de género pretende desconocer esas diferencias y decir que esas diferencias no existen, no deberían existir porque son productos de la educación, entonces la educación física quedaría atada para no poder llevar a cabo sus procesos de aprendizaje. Por ello, diferentes autores, como los que vemos en pantalla, dicen que uno de los objetivos de la ideología de género es incursionar justamente en el plano de la educación y adoctrinar a los niños desde edades más tempranas. Por ello, lo que muchos de esos autores concluyen es que las personas sí deben conocer qué es la ideología de género, qué pretende, y más los docentes. Los docentes son los que más debemos conocer todo este emporio de adoctrinamiento y de deconstrucción cultural que pretende la ideología de género para no solamente negar las diferencias de hombres y de mujeres y que no haya hombres ni mujeres, sino también para acabar con la familia o transformar el concepto de familia, transformar el concepto de matrimonio y otros muchos pilares de la civilización occidental que pretende la ideología de género terminar o acabar. Por ejemplo, en el derecho, en el campo del derecho en Colombia, la doctora Campillo Vélez dice que tanto fiscales como jueces les es muy difícil legislar, pues porque no tienen claridad sobre qué es género. También muchos estudios académicos que hablan sobre docentes o educación física y género toman al género como sexo. Le dicen a los docentes, no, es que tienes que tener una igualdad de género, ¿sí? Hay que tener una perspectiva de género. Hay que tratar a hombres y mujeres como iguales, pero tienes que tener en cuenta que hombres y mujeres no son iguales, por tanto tienes que darles oportunidades. Sí, pero es que como género no es sexo. Entonces ha sido muy difícil hacer un rastreo de estudios académicos que traten al género como lo que es, como la normalización de las prácticas sexuales de cada persona. En algún momento el docente de educación física ya no va a poder decir fila de niños y de niñas porque va a haber estudiantes que no se consideren ni niños ni niñas. Entonces va a tener que ajustar los planes y programas curriculares de acuerdo al género de cada persona y eso es lo incorrecto. El docente de educación física, nosotros fundamentamos nuestros contenidos y programas según el sexo de los estudiantes, no su género. Y a qué punto nos veremos sometidos legalmente, políticamente y ser discriminados socialmente porque no aceptamos los postulados de la ideología de género dentro de nuestras clases. Por eso los docentes de educación física sí tenemos que tener claridad sobre esos postulados y tener las herramientas conceptuales y científicas que avalen nuestra práctica. Uno de los conceptos que debemos ver son género, sexo, ideología de género, igualdad de género, identidad de género y otros muchos más para poder tener claridad sobre en qué momento, por buscar la igualdad de género que propone y exige la ONU para el 2030, no caigamos en la ideología de género. Muchas gracias.